Buenos días, bienvenidos a esta nueva sesión de los webinars de WRI 2019. Mi nombre es Valeria Hurtado, soy la coordinadora de gestión y desarrollo de capacidades locales en WRI México. Actualmente, el rápido crecimiento de las empresas privadas de transporte y particularmente de micromovilidad están presentando retos y oportunidades en su implementación para todos los sectores, desde seguridad, accesibilidad e inclusión hasta la misma sustentabilidad de las soluciones planteadas. Las ciudades están buscando implementar acciones que les permitan aprovechar de una mejor manera estos nuevos servicios para lograr una movilidad más sustentable y garantizar al mismo tiempo la accesibilidad de los servicios y la seguridad de los usuarios. Todo bajo la visión de políticas públicas que permitan conformar un campo de juego parejo para todos los ciudadanos. Contar con evidencia sólida en la experiencia de ciudades permite analizar y definir estrategias concretas que pueden incorporarse a las políticas de movilidad de las ciudades, buscando definir esquemas que motiven la inversión privada, mejorando las opciones de traslado de las personas y garantizando la seguridad y accesibilidad de estas. Hoy vamos a abordar el tema a partir de la siguiente estructura. Vamos a hablar de qué hablamos cuando nos referimos a micromovilidad, cuáles fueron los resultados de la prueba piloto realizada en Ciudad de México con sistemas de micromovilidad, bicicletas compartidas y monopatines, cómo están las condiciones de seguridad vial para la micromovilidad en 4 ciudades en Estados Unidos y al final vamos a tener unas conclusiones. Les recuerdo que durante la sesión pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat. Al finalizar la presentación vamos a tener un espacio para que los ponentes les den respuesta. Queremos conocerles, así que si están atendiendo esta sesión solos o con sus equipos de trabajo, les invito a que suban una foto a Twitter mencionando a @WRI_ciudades y con el hashtag webinarsWRI. En esta sesión nos acompaña Iván de la Lanza. Iván es licenciado en Administración por la Universidad del Valle de México y ha participado como ponente en diversos congresos internacionales. Ha trabajado en el gobierno, donde desarrolló la estrategia de movilidad en bicicleta para la Ciudad de México durante los últimos 7 años desde la Secretaría del Medio Ambiente local, así como la consolidación del sistema Ecobici, la construcción de más de 40 kilómetros de ciclovías y 2 biciestacionamientos masivos, entre otros. Logró además la creación de un área especializada del gobierno de la ciudad, que es la Dirección de Cultura, Diseño e Infraestructura Ciclista. Actualmente es gerente de movilidad activa en el programa de ciudades en WRI México, desde donde es responsable de crear soluciones y acciones específicas para proyectos peatonales y ciclistas en distintas ciudades. Como parte de la estrategia integrada de transporte, desarrolla proyectos de reducción de emisiones y redes de transferencia de mecanismos. Asesora procesos de planeación, diseño e implementación de sistemas de bicicleta compartidas. Además, impulsa el diseño de infraestructura y equipamientos ciclistas seguros en ciudades latinoamericanas, del Caribe y en India. También nos acompaña Fernanda Rivera. Fernanda es licenciada en Política y Administración Pública en el Colegio de México. Fue directora de Cultura, Diseño e Infraestructura Ciclista, en la que estuvo encargada de promover el uso de la bicicleta como transporte a través de políticas públicas integrales, como la construcción de ciclovías, biciestacionamientos, ecobici, paseo dominical, muévete en bici y biciescuelas en la Ciudad de México. Se desempeñó como subdirectora de Cultura y Uso de la Bicicleta, desde donde estuvo encargada de dar seguimiento al paseo dominical, muévete en bici y las biciescuelas de Ciudad de México, con el objetivo de generar una mayor cultura en la ciudad. Previo a este cargo fue coordinadora de Ecobici, donde su función era supervisar y dar seguimiento al sistema, así como a la planeación e implementación de fases de expansión. También nos acompaña Diego Antara, es asesor en planeación del transporte sustentable de CEMOVI. Diego es licenciado en Administración y gestor de proyectos, se ha especializado en la planeación, logística, movilidad urbana sustentable, sistemas de información geográfica y sustentabilidad en la Universidad Autónoma Metropolitana y en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Su experiencia incluye haber trabajado en la Secretaría de Movilidad como subdirector de sistemas ciclistas, como coordinador de planeación y proyectos en la Dirección de Cultura, Diseño e Infraestructura Ciclista de la Secretaría de Medio Ambiente, así como siendo consultor de transporte y movilidad urbana para Fixit, una consultora de Buenos Aires, Argentina. Actualmente es asesor en planeación de transporte sustentable y trabaja en conjunto en este proyecto con Fernanda Rivera. Por último, nos acompaña Alejandro Eschbelgem. Alejandro es maestro en planificación urbana de la Universidad de Nueva York. Tiene una licenciatura en análisis espacial ambiental de la Universidad de Georgia del Norte. Y antes de unirse al equipo WRI, Alejandro trabajó como planificador urbano para una firma consultora de planificación y economía del desarrollo internacional con sede en DC, donde desempeñó como
se desempeñó como gerente de proyectos y especialista técnico en múltiples temas de infraestructura, planes maestros de transporte, estudios de factibilidad y evaluaciones de impacto económico para clientes dentro de gobiernos locales y nacionales hasta organizaciones privadas e internacionales. Anteriormente, Alejandro trabajó como planificador urbano y especialista en sistemas de información georreferenciada para varias organizaciones, entre ellas el Instituto de Políticas de Transporte y Desarrollo ITP, ONU Habitat y el Departamento de Planificación de la ciudad Potsdam en Alemania, donde trabajó en proyectos relacionados con los sistemas de transporte rápido de autobuses, BRT, y transporte no motorizado, seguridad vial y diseño urbano. Actualmente es asociado de movilidad urbana en el área de seguridad vial del Centro Rose para Ciudades Sostenibles. Como experto en materia de transporte urbano sostenible, apoya la gestión del programa y contribuye al desarrollo de los productos de investigación de la organización. Sin más introducción, le voy a dar la palabra a Iván de la Lanza, quien va a darnos una muy breve introducción sobre lo que vamos a tratar el día de hoy, que es micromovilidad principalmente. Hola a todos, muchas gracias por estar aquí. Muy brevemente, solamente acotar un poco este contexto del que ya nos hablaba Valeria y del que hemos venido platicando en diversos seminarios. Un poco este tema de cómo la micromovilidad está cambiando actualmente el paisaje de la movilidad y sus desplazamientos en las ciudades del mundo, bajo este nuevo esquema de una inversión privada. Y cómo sucede esto con diferentes matices en diferentes regiones. Digamos, todo este tema, las nuevas bicicletas y scooters compartidos sin anclaje tienen el potencial de ser opciones de movilidad bajas en carbono que mejoren la accesibilidad y que llenan esos grandes huecos dejados por los grandes sistemas de transporte. Sin embargo, abundan las preocupaciones sobre accesibilidad, equidad y seguridad. La micromovilidad muestra la urgencia de mejorar no solo la movilidad y la seguridad vial, sino otros aspectos más profundos en las ciudades como la equidad y la accesibilidad al transporte y más profundamente la accesibilidad al desarrollo. Esto particularmente se ha destacado con la entrada de las nuevas empresas de micromovilidad en los mercados del sur global, particularmente cómo han entrado en Latinoamérica, en el Caribe, en África y en ciudades asiáticas. Y pues aparentemente este nuevo contexto de movilidad en el norte está ayudando a exponer algunos de los mayores desafíos y realidades para caminar y andar en bicicleta en el sur global y que se han experimentado durante los últimos por lo menos 50 años. Eso al final del día es una buena noticia. Sin embargo, este rápido crecimiento viene con oportunidades y desafíos en diferentes aspectos. La gran pregunta que dejo aquí y que vamos a retomar después de las presentaciones es cómo la micromovilidad y la nueva movilidad en general están ayudando o pueden ayudar a las ciudades a lograr sus objetivos de desarrollo sustentables. ¿Están los tomadores de decisiones y el sector privado finalmente trabajando juntos para lograr esto? ¿Es la micromovilidad una forma de hacerlo y cómo la medimos? Desde WRI estamos realizando investigaciones que permitan recopilar información sobre estas experiencias en ciudades y todos sus actores involucrados en cuanto al desarrollo de tecnología, avance de la industria, regulaciones, pruebas, piloto, programas en operación y principales resultados, entre otros aspectos, y estamos ayudando también a estas ciudades. Pues sin más, yo también le cedo entonces la palabra a Fernanda Rivera y a Diego para que nos cuenten la experiencia en Ciudad de México. Yo voy a estar anotando las preguntas, así que para que hagamos una discusión final. Gracias. Listo. Hola, buenos días a todas y a todos los que nos están escuchando. Nos da mucho gusto estar aquí en el webinar sobre este nuevo reto que tienen las diferentes ciudades de México, las nuevas ciudades en América Latina y también en Estados Unidos y en todo el mundo estamos teniendo una disrupción de estos nuevos modos de transporte. Y en la Ciudad de México hemos estado haciendo un fuerte esfuerzo desde la Secretaría de Movilidad a partir de esta administración para encontrar cuál es la manera adecuada de encontrar un equilibrio entre las ventajas que nos proveen estos sistemas en el abanico de alternativas de movilidad que tenemos en las ciudades y al mismo tiempo poder reducir cualquier tipo de externalidad que pueda tener en el espacio público para que haya una mejor aceptación de estos. Fer, te voy a interrumpir un segundo. ¿Puedes compartir tu presentación, porfa, con la audiencia? Ok, la pongo aquí directamente, ¿verdad? Exacto. Muchas gracias.
Dame un segundo. Mostrar. Listo. ¿Ya se ve? Perfecto, muchas gracias. Listo, iniciar presentación. Pues bueno, aquí estamos Diego y yo, que somos parte del equipo de CEMOVI que hemos estado atendiendo todo este tema. Es un tema multidisciplinario y ahorita les iremos contando qué es lo que ha pasado. ¿Qué es lo que ocurre con los sistemas sin anclaje? Tienen aspectos positivos y hay que reconocérselos. Primero, amplían la oferta de movilidad no motorizada y nuestras ciudades tienden a cambiar esta manera en la que nos movemos, porque reemplazan viajes en auto, que es una de las metas que tenemos en temas de movilidad, pero al mismo tiempo en ciudades latinoamericanas donde el reparto modal es muy alto para el transporte público, nos ayudan a mejorar esta experiencia de viaje en la intermodalidad. Son funcionales para viajes cortos, que además son los viajes que son más caóticos cuando se hacen en automóvil particular. Estamos teniendo más usuarios de vehículos no motorizados y esto hace un círculo virtuoso porque entre más bicis hay en la calle, más ciclistas se van a animar a utilizarla. Y es un complemento al sistema de bicicleta pública con estaciones, que es lo que hemos también descubierto aquí en la Ciudad de México. Tienen sus problemas, pero que a la vez pueden ser atenuados, como uno es la ocupación del espacio público, la contraprestación que puede recibir la ciudad y temas de seguridad vial. En todas las ciudades del mundo están ocurriendo 3 escenarios. El primero es hacer un libre mercado donde no haya regulación y las empresas puedan operar a libre albedrío. El otro escenario más radical es la prohibición de la operación de estos tipos de transportes en nuestras ciudades. Y lo que estamos haciendo en la CEMOVI es el esquema de regulación. Una regulación con objetivos de política pública donde podamos tener reglas claras, donde haya planeación basada en datos, en evidencias. Hay que aprovechar la tecnología de estos tipos de modos de transporte que generan muchísima información, que es muy práctica para los planeadores, tener estacionamientos ordenados, liberar banquetas, encontrar este balance entre la oferta y la demanda, que no haya una sobreoferta de unidades, pero que al mismo tiempo no haya una baja en la demanda, que la gente no pueda encontrar unidades para hacer viajes. Atención a zonas donde históricamente han sido desatendidas, eso ocurre mucho aquí en la Ciudad de México, y también planeación de políticas públicas buscando fomentar este tipo de modos de transporte. ¿Qué hicimos en la Ciudad de México? Cuando llegamos en la nueva administración ya estaban operando las diferentes empresas. Entonces lo que se decidió es dar un permiso temporal a las empresas que en su momento en la administración anterior habían ingresado toda su documentación para poder operar. En el caso de las bicis eran 4 empresas y en el caso de monopatines eran 6 empresas. Para bicicletas, una empresa decidió no operar y las 3 empresas que ya estaban operando decidieron continuar su operación. Les autorizamos la misma cantidad que se había autorizado la administración anterior, que era de 1,100 bicicletas. Y en el caso de monopatines, 6 empresas habían ingresado la solicitud para poder operar, pero solamente una había recibido el permiso para hacerlo. Cuando entramos, decidimos que todas las empresas que habían ingresado podrían participar con una cantidad de 500 unidades cada una. ¿Cuál era el objetivo de este permiso? Era conocer cómo se comportaban las empresas, conocer de qué manera podíamos regularlo, y les pedimos 2 cosas que fueron muy importantes. En los primeros 5 días nos tenían que entregar el acceso a la plataforma donde podríamos visualizar cuántos patines o cuántos vehículos había en realidad en las calles. Y los primeros 10 días entregarnos el padrón de unidades y su póliza de seguro actualizada. Durante estos 45 días tuvimos reuniones con empresas. Un cambio que nos pareció muy importante y nos parece muy relevante en términos de transparencia desde CEMOVI es que las reuniones ya no se tienen de manera individual con cada uno de los operadores y no se tienen reuniones aisladas. Las reuniones son en conjunto con todos y con todas las representantes de las empresas para que todos tengan la misma información. Tuvimos reuniones con las alcaldías donde estarían operando y también con los vecinos, que era un grupo fuerte que estaba también demandando este tema de la ocupación del espacio público. Esto fue lo que ocurrió durante estos 45 días. Las empresas nos dieron acceso a sus plataformas, que es lo que ustedes pueden ver en la pantalla. Hicimos a través del equipo técnico la división de toda el área de operación, que antes se había pensado que fuera un área por empresa. Un cambio grande fue hacer un área compartida, porque la movilidad no se hace por polígonos, la movilidad se hace por distancias o por tramos que se recorren. Tuvimos supervisión en campo con el equipo de CEMOVI de apoyo vial radar, los cuales dividimos el área en diferentes cuadrantes para que hubiera una supervisión de todas las áreas de operación. Y por último, al ser vehículos nuevos, también hicimos un trabajo en conjunto con el INVEA, que es el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, y en conjunto con las empresas,
para conocer cuáles eran las características técnicas de los monopatines, qué es un monopatín, cómo funciona, cómo es una bicicleta sin anclaje, cuáles son la tecnología, cómo están sus talleres, y de esta manera sí hubo una colaboración para obtener toda esta información que nos permitió dar paso a los siguientes pasos que dimos en la Ciudad de México. Con la información de los 45 días, en conjunto con el equipo de datos de la oficina del secretario, con el equipo de la Subdirección de Sistemas Ciclistas, hicimos un trabajo de análisis de la información. Aquí está el timeline de todo lo que ha estado pasando en la Ciudad de México. Entregamos del 6 de febrero al 25 de marzo los permisos temporales. El 26 de marzo, con la información que nos fueron entregando las empresas, pudimos publicar los lineamientos de operación de los CITIS. Aquí les llamamos CITIS, que son sistemas de transporte individual sustentable, que incluye tanto monopatines como bicicletas. Estos lineamientos ya los hicimos con base en la experiencia de lo que fuimos viendo a lo largo de estos 45 días. El 15 de abril se publicó el análisis de la información que nos entregaron durante estos 45 días las empresas, que son los viajes anonimizados, de dónde a dónde va la gente. Ahorita Diego les va a enseñar todos los mapas que logramos hacer. El 16 de abril publicamos las características técnicas básicas que estamos pidiendo como Ciudad de México. Es decir, para considerar que estas empresas puedan operar en la ciudad, estamos pidiendo características básicas como contar con luces, contar con reflejantes, que tengan dispositivo GPS para poder atenderlos, para poder encontrarlos en caso de cualquier tipo, ya sea de robo, de hecho de tránsito, y también conocer la información de los patrones de viaje. Y aquí publicamos el aviso para participar ya por primera vez por un permiso anual. Hicimos una primera fase donde lo abrimos para que pudieran entregar información, no solo las empresas que ya están operando, sino cualquier otra empresa que no haya operado en la ciudad y que tuviera interés de operar. Tenían que cumplir una gran cantidad de temas técnicos para su propuesta técnica, porque sí queríamos que nos demostraran que tenían la capacidad y el conocimiento para operar un sistema de transporte, porque hay que entender que estos no es un sistema recreativo, no es un juguete, es un sistema de movilidad, y al ser un sistema de movilidad sí tiene que haber balanceo y compromiso por parte de las empresas. Ahorita estamos en este proceso, entregamos la constancia de participación a las empresas que sí pasaron a la segunda fase, y vamos a hacer una presentación de propuestas para que las empresas puedan participar por determinada cantidad de patines y bicicletas, y con base en eso ya podamos entregar el permiso anual. ¿Qué incluimos en los lineamientos de operación? Que esta es una recomendación para cualquier ciudad o para cualquier planeador de política pública que nos esté viendo en el webinar. Hay que recordar que el objetivo de los lineamientos es regular la operación de este tipo de servicios, pero siempre pensando en las personas usuarias. Ese es nuestro objetivo. Entonces, establecimos reglas de operación claras, reglas muy claras para el estacionamiento. Les estamos pidiendo que haya mantenimiento para este tipo de unidades y que no nada sea el reemplazo, sino que sí haya un compromiso tanto de mantenimiento preventivo y correctivo. Los datos de operación, cómo se entregan de una manera totalmente anonimizada y que nos sirvan para la planeación. Que haya buena comunicación y capacitación, tanto con su personal como con las personas usuarias. Pólizas de seguro que tengan una cobertura no solo para en caso de accidentes, sino también de responsabilidad civil para personas o vehículos, que su aplicación móvil pueda dar información, y cómo es el manejo de marcas y patrocinios. Les establecimos un horario de operación y un tema de la atención de reportes. En el permiso temporal les habíamos dado 4 horas, pero nos dimos cuenta con el seguimiento de reportes que tenían la capacidad de atenderlo en 2 horas, y entonces en los lineamientos pusimos que tenía que ser de 2 horas. Deben de garantizar tener los recursos humanos, técnicos y materiales para hacer el balanceo de las unidades. Hay algo que es importante. Hay que recordar que debe haber corresponsabilidad por parte de las empresas. No hay sistema de transporte que se autorregule, porque siempre los sistemas de movilidad o los sistemas de transporte tienen horas pico, zonas de alta concentración, y entonces le pedimos un alto compromiso a las empresas para evitar aglomeraciones de las unidades y que sí hubiera balanceo por su parte, y hubo una muy buena respuesta de la mayor parte de las empresas. Que tengan un área de atención a clientes e incluso a no clientes donde la gente pueda reportar cualquier problemática. Se reguló la velocidad máxima de los vehículos para que su asistencia no fuera de más de 25 kilómetros por hora. Les pedimos que hubiera sistema de geolocalización. Y algo que hay que recordar, dado que tienen baterías, dado que tienen componentes electrónicos, les estamos pidiendo un fuerte compromiso en el manejo de residuos sólidos, y sobre todo este tipo de residuos peligrosos como son las baterías. Ahora en sus propuestas técnicas todos nos presentaron su protocolo para atender este tipo de manejo de residuos sólidos. También desarrollamos la propuesta para estacionamiento.
fuimos muy flexibles en dos sentidos. Entendemos que la ventaja de este tipo de sistemas es poder tomar y dejar tanto bicicletas y monopatines donde quieras. Pero al mismo tiempo también entendemos que esa puede ser una desventaja cuando empiezan a obstruir ciertas zonas de la ciudad. Entonces, el primer paso fue determinar dónde no se puede dejar ni la bicicleta ni el monopatín. Tenemos claro que accesos peatonales, franjas peatonales, cruces, rampas, acceso de transporte público por temas de protección civil, evidentemente carriles de circulación vehicular, rampas de acceso vehicular a ciertas casas, en estaciones de ecobici, sobre todo donde están los anclajes, en el bosque de Chapultepec, en áreas verdes, así hicimos esta dinámica de decir dónde no. Pero estamos trabajando en una propuesta de zonas de arribo o puntos de arribo que van a ser compartidos, tanto para bicicletas como monopatines, pero incluso van a tener biciestacionamientos para que los ciclistas particulares tengan donde dejar su bicicleta. Es lo que ven del lado izquierdo. Lo que le estamos pidiendo a las empresas es, sí puedes estacionarte sobre ciertos puntos de manera flexible siempre y cuando no obstruyas todo lo que estamos viendo en donde no se debe dejar y estés alineado a la línea de mobiliario, es decir, donde están los árboles, las luminarias, las casetas telefónicas, ahí pueden estar los monopatines. Y al mismo tiempo vamos nosotros desde CEMOVI a construir estas zonas de arribo en los puntos de mayor aglomeración, que normalmente son donde están los puntos de transporte público. Toda la información para determinar dónde van a estar los puntos de arribo salió del análisis. Y ahora sí dejo a Diego para que les cuente todo lo que logramos obtener de estos 45 días y la información entregada. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días a todos por estar en este webinar. Básicamente lo que comentó ya Fernanda en un momento fue homologar toda una área de operación donde fuera una área de operación única, en la cual el objetivo era hacer una planeación basada en datos y con la cual buscar la obtención de información de los patrones de viaje de las empresas para poder realizar una planeación básicamente. También en esta operación se buscó conocer las zonas de mayor concentración de orígenes y destinos para hacer un uso más eficiente del espacio público, además de conocer las trayectorias de viaje que permitieran también hacer una planificación estratégica de qué tipo de infraestructura podría ser útil a futuro. Como ven en la pantalla, este tipo de análisis nos sirvió para poder identificar los patrones de viaje. Nos damos cuenta que en la gráfica 1, los patrones de viaje en el caso de las bicicletas, se realizaron entre semana la mayor parte de los viajes. Estos se concentraron en los horarios que coinciden en una dinámica laboral y escolar, que básicamente es de 7 a 9 de la mañana, entre 14 y 3 y entre 6 y 7 de la tarde. Al igual que sucede en otros modos de movilidad asociada a actividades laborales, existe una disminución en el promedio de viajes realizados en sábado y domingo, como se puede observar en la gráfica. En el caso de los monopatines, se observa que por la tarde se concentró la mayor cantidad de viajes a partir de la 1 de la tarde. Cuando más viajes se reportaron fue en viernes por la tarde, seguido por las tardes de jueves y domingo. Un comportamiento totalmente distinto al comportamiento de las bicicletas. Y nos dimos cuenta que generamos más de 700,000 viajes en esta operación piloto, básicamente. El promedio de viajes, nos damos cuenta en la siguiente gráfica, que se duplican los viajes en fin de semana en lo que sucede entre semana. De martes a viernes el promedio de viajes por unidad se mantuvo arriba de los 9 usos viajes por unidad, mientras que en sábado y domingo fue de entre 5 a 6 usos diarios por bicicleta. Nos damos cuenta que también, previo a la operación piloto, algunos operadores, por decisión propia, aumentaron el tamaño de su flota, excediendo lo autorizado por la administración anterior. Cabe destacar, como se muestran las gráficas, que la flota se redujo en un 68%, pero los viajes únicamente experimentaron una reducción promedio del 39%. Es una información muy importante. Y actualmente los números de uso de promedio por bicicletas prácticamente se duplicó en el periodo, pasando de 6 a 11 usos diarios. En el caso de los monopatines, el promedio diario de viajes en un día entre semana fue aproximadamente de 3,600,
mientras que en fin de semana fue alrededor de 3.200. Es decir, que los viajes en monopatín no disminuyeron drásticamente en días no laborales, como sucede en el tema de las bicicletas u otros modos de transporte. Se observa que el promedio de viajes en sábado y domingo se comportó de forma muy parecida a los otros días en la semana. Así que nos dimos cuenta que los viajes se mantienen constantemente de lunes a domingo, una característica totalmente distinta a lo que sucede en las bicicletas. Además, podemos destacar que la distancia promedio en bicicletas aproximadamente fue 1.4 kilómetros, como vemos en la gráfica, y en el promedio de la distancia de monopatín fue 1.6 kilómetros. Hay algo interesante, que en el caso, por ejemplo, de las bicicletas eléctricas, en el caso de una empresa, el promedio del viaje fue de 3.7 kilómetros, ya que estas son eléctricas, lo que nos da una visión muy buena en cuanto al uso de este tipo de transporte cuando es eléctrico. Aquí nos damos cuenta en los mapas de origen la densidad de los viajes en bicicleta, básicamente cómo se fue concentrando prácticamente en la zona de Polanco, en la zona de Reforma, y básicamente se fue aislando un poquito hacia la zona de Benito Juárez. En los mapas en el caso de los monopatines, se concentró prácticamente en la zona de Polanco, en la zona de Reforma, la parte de la zona Roma Norte y la parte de la Condesa. En los diagramas de Spider nos dimos cuenta que hay unas trayectorias muy lineales en la zona de Polanco, lo que quiere decir que hay un tipo de infraestructura ciclista ya existente, en el cual era muy importante para que ese tipo de traslados se hicieran efectivamente sobre ese tipo de infraestructura. Y por último, uno de los mapas que básicamente nos gustó muchísimo y que no teníamos ese tipo de datos anteriormente, eran realmente por dónde se van los viajes, que es una información muy veraz y muy auténtica para saber cómo vamos a planear el futuro. Básicamente aquí nos damos cuenta que muchos de los viajes se hicieron dentro de una infraestructura existente. Sin embargo, hay unos viajes que también se hacían en calles, en vialidades secundarias, donde no existe este tipo de infraestructura, y que realmente nos damos cuenta que son zonas donde realmente se puede compartir o donde es necesario poder construir a futuro un tipo de infraestructura ciclista para ese tipo de vialidades. Aquí yo solo voy a hacer una acotación. El tener esta información accesible de verdad nos ayuda mucho a los planeadores de política pública, porque podemos focalizar los recursos que tenemos, que normalmente son limitados, así atender la demanda de este tipo de usuarias y usuarios. Aquí, algo muy importante, lo que comentó Fernanda, fue tener un equipo de supervisión en campo, que fue la primera vez que se tuvo, realmente para ver el comportamiento y ver la flexibilidad de las empresas, el cómo estaban operando en calle, para ver realmente si podían, en qué tiempo podían atender la parte de la problemática existente en la calle, y nos dimos cuenta que básicamente las bicicletas las empresas de bicicletas fueron las que más se atendieron. En el caso de los monopatín fue lo contrario. Sin embargo, nos dimos cuenta que verídicamente muchos reportes de los que existen eran como las invasiones en los cruces peatonales, en el traje peatonal, que básicamente cubrían básicamente la trayectoria de los peatones y estorbaban este tipo de sistemas en ese tipo de franjas. Toda esta información es la que utilizamos para poder establecer ciertos cambios en los lineamientos. Por ejemplo, de inicio se había determinado un área de operación que con base en la información de los viajes que nos entregaron las empresas pudimos cambiar el número de unidades que se habían autorizado. Ahorita ya se incorporó aquí con nosotros Álvaro Madrigal, que es de la oficina del secretario, y él nos ha estado ayudando también a hacer todos estos análisis demográficos, dependiendo de la densidad de las zonas, cuántos monopatines, cuántas unidades, y esto es gracias a la entrega de reportes quincenales de los datos de operación. Otro trabajo que fue importante también que hicimos en estos 45 días fue trabajar de la mano con las empresas operadoras para determinar las características técnicas de los vehículos. Aquí lo pueden ver, que es lo que le estamos pidiendo como mínimo. Deben de tener GPS, velocidad máxima asistida 25 kilómetros por hora, frenos mecánicos y electrónicos, un tablero que indique la velocidad y batería, luces reflejantes y un cambio importante en el reglamento de tránsito. ¿Qué hicimos?
Estamos ante un futuro que es bastante incierto y pueden llegar a aparecer diferentes tipos de vehículos para la micromovilidad. Así que dejamos una definición ligeramente abierta, donde determinamos como vehículos no motorizados a todos aquellos vehículos que utilizan tracción humana, pedaleo asistido o propulsión eléctrica para su desplazamiento con una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora. De esta manera, en el reglamento de tránsito de la ciudad, todas las reglas están en el capítulo 3 de vehículos no motorizados y así consideramos a los monopatines y a las bicicletas como vehículos, deben circular por el arroyo vehicular y tienen todos los derechos y obligaciones que conocemos, ¿no? Ocupar un carril completo, respetar banquetas y camellones, y también nos da flexibilidad para que en caso de que en algún momento lleguen vehículos distintos pero que cumplan con estas características, sea entendido que no pueden circular por las banquetas. Ahorita estamos en este proceso de entregar el permiso anual. Lo que hicimos fue ampliar el área de operación a diferentes zonas para que también atendamos zonas como son la Alcaldía de Iztapalapa, Iztacalco, Venustiano Carranza, que no han tenido un servicio de bicicletas compartidas. Hicimos una participación abierta a nuevas empresas y empresas operando. La ciudad determinó el tope de bicicletas y monopatines y estamos pidiéndoles que hagan una encuesta a personas usuarias como parte del siguiente permiso anual. ¿Por qué? Porque hoy conocemos cómo se mueve la gente, pero no tenemos claro cuál es el perfil, qué tipo de cambio modal están teniendo los usuarios de estos sistemas de transporte, de si pasaron del auto al monopatín o si dejaron de caminar por una bicicleta. Queremos conocer este tipo de patrones de viajes y es fundamental para también entender cuál es el impacto tanto ambiental como en salud pública que tienen estos sistemas para la ciudad. Un poco ya para concluir y poder pasar después con Alejandro, las conclusiones que tuvimos de estos permisos temporales y de todo este aprendizaje que estamos teniendo en la Ciudad de México. Uno, es fundamental poder planear con datos, poder aprovechar la información que generan estas plataformas para que podamos tener información fidedigna y basada en evidencia sobre las políticas públicas que genere la ciudad. Segundo, tener reuniones abiertas con todas las empresas. Hay que acabar con este escepticismo de tener negociaciones en corto, sino aprovechar la apertura, que haya transparencia con todas y que todas tengan las mismas reglas y que lo conozcamos y las mismas preguntas las podamos resolver en conjunto. Tercero, sí aprovechar las ventajas de estos sistemas. Hay que recordar que sí tienen ventajas porque están ampliando el abanico de alternativas de movilidad que tiene las personas que deciden utilizarlos. Hay que ser flexibles porque son tecnologías que están en constante cambio. Entonces sí tenemos que tener cierta para entender sus cambios y cómo los adaptamos para cumplir los objetivos de ciudad. Pedirle corresponsabilidad a las empresas no es un tema simplemente de dejar las unidades, sino de sí balancear, sí hacer un tema de operación importante. Sin duda un reconocimiento a todo el equipo que tenemos aquí en la CEMOVI, que es un equipo comprometido y técnico. Este compromiso y la capacidad técnica que tiene el equipo nos ha permitido dar estos resultados, entregar estos análisis, saber qué hacer con la información y que no se quede simplemente en un cajón. Entonces es un elemento fundamental. No compite con el sistema de bicicleta pública, al contrario, nos está ayudando a aumentar y complementar viajes, nos está ayudando a tener más ciclistas o más usuarios de la micromovilidad en la ciudad. Y un pendiente que tenemos acá en la Ciudad de México es lo que les comentaba, poder conocer el perfil, pero eso lo vamos a tener ahora en el permiso anual. Y como nos gusta que todo sea público, aquí en la presentación están todos los links donde van a poder descargar toda la información del permiso temporal, el análisis que presentó Diego, los lineamientos que ya publicamos, las características de los vehículos y cómo van a poder participar las empresas en la siguiente fase, que es para el permiso anual. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Todo por nuestra parte. Gracias, Fernanda y Diego. Le voy a dar la palabra a Alejandro y ya hemos estado recibiendo un montón de preguntas a través del chat. Entonces, Alejandro se tarda como 15 minutos en su presentación y damos espacio para que Iván de la Lanza pueda moderar esta sesión de preguntas y respuestas. Perfecto, muchísimas gracias Valeria, Fer. Se está viendo compartida, ¿no? Mira, con el necesitas como ampliar, o sea que eso sea lo que se ve acá. A ver. O sea, esto es lo que estamos viendo todos. Necesitas como hacer el cambio. Estamos resolviendo cómo ampliar la presentación. Denos un momento, porfa. No.
Ahí estuvo. Bueno, muchas gracias a todos. Es un placer estar hoy con ustedes. Como ha mencionado Valeria, yo les voy a presentar sobre 4 estudios que se hicieron recientemente en ciudades de Estados Unidos, enfocados en el tema de la seguridad vial perteneciente a los monopatines, que han surgido en popularidad, sobre todo a lo largo del último año. Hay uno en particular que ha traído la atención de los medios, que es un estudio que se hizo en la ciudad de Austin, junto con el Center for Disease Control, CDC. Otro estudio que se hizo este año fue uno realizado por la Universidad de California de Los Ángeles. Otro estudio también muy importante que se hizo a principio de años fue parte del análisis del piloto de monopatines que se hizo en la ciudad de Portland por la Agencia Local de Transporte en Portland. Y el cuarto, que también fue publicado recientemente este año, fue realizado por la empresa de monopatines Bird, que opera bastantes vehículos en ciudades de Estados Unidos. Y esta es una comparación básica sobre detalles principales, las muestras de las personas que sufrieron lesiones. En el caso de Austin fueron por un periodo de 90 días, 190 lesionados, con casi la mitad sufriendo lesiones graves. En UCLA se estudiaron pacientes, 249 lesionados de 2 hospitales a lo largo de un año, donde mucho menos resultaron con lesiones graves. En Portland, un periodo de 90 días, al igual que en Austin, hubo 176 lesionados. No se reportan porcentajes, pero se dice que la mayoría no tuvo lesiones graves y que ningún paciente requirió de transporte de emergencia. Y en el caso de Bird es un estudio bastante distinto porque está basado completamente en la retroalimentación de los usuarios y en encuestas adicionales que se hicieron a 2,000 entrevistados. Y en base a la retroalimentación de los usuarios que pueden reportar si sufrieron alguna lesión, se reportó una tasa de 24 lesionados por 1,000,000 de kilómetros recorridos. Entonces vamos a empezar con el estudio de Austin, que ha recibido bastante atención de los medios. Como mencionado, fue por 3 meses, 190 lesionados. Se reportó también que el 50% tuvo lesiones graves, 15 resultaron con lesiones cerebrales traumáticas, 55% accidentados sobre la calle, 33% sobre la banqueta. Números interesantes también, 16% se accidentaron por chocar con automóviles, 17% por choques con otros objetos o baches, y la tasa de accidentes fue del 20 por 100,000 viajes. En otras palabras, una persona tomando 2 viajes por día tiene la probabilidad de accidentarse una vez cada 7 años. Y para continuar un poco más, a este estudio le doy un poco más énfasis por la atención que recibió. Tuvo ciertas conclusiones, no muy a fondo, fuera del análisis, pero concluyó que la mayor parte de estos accidentes pudo haberse prevenido si la gente hubiera usado casco, ya que solo un paciente reportó haber usado casco, y sus recomendaciones expresando que la ciudad de Austin debe fortalecer su sistema de vigilancia, supervisando los pilotos de scooters de una manera más precisa, y también que aumente los métodos educacionales sobre el uso de monopatines. Sin embargo, nuestra opinión sobre el artículo que
sobre el estudio que la publicamos en un blog recientemente. Mencionamos que el estudio no considera factores muy importantes para interpretar los resultados. Uno de ellos es que el 60% de los lesionados solo había andado en monopatín menos de 10 veces y el 30% de los lesionados se lesionó en su primer viaje de motopatín, siendo que el estudio quizás sería más preciso si se hiciera más adelante, ya con gente habiendo agarrado más experiencia en los monopatines. El 55% se lesionó en la calle. Sin embargo, el estudio no da recomendaciones sobre el problema de las condiciones del pavimento, si existen buena infraestructura para ciclistas y gente que usa el transporte activo. Y también faltó un análisis sobre el diseño y las condiciones de las calles en relación a dónde ocurrieron los accidentes. Para tal fin, nosotros tomamos los datos que se publicaron en este estudio y los sobrepusimos sobre la infraestructura que hay de ciclovías en Austin, que como pueden ver en este mapa interactivo que hicimos, es muy limitada. Y uno puede ver que la mayoría de los accidentes sucedieron fuera de estas ciclovías y que pues un gran problema es también la falta de infraestructura para gente que usa el transporte activo, sobre todo en esta ciudad que está muy orientada al uso del automóvil. Entonces nos vamos moviendo al estudio de UCLA, que en base a datos de 2 hospitales por un año, se reportaron 249 lesionados, 32% con fracturas, 40% con lesiones de cabeza, 28% con lesiones de tejidos blandos, 4% usaron casco, 94% dados de alta el mismo día y el 13% con lesiones graves, o sea, un porcentaje más pequeño que el que se reportó en Austin. La ventaja de este estudio es que hay mucho detalle sobre cómo ocurrieron los accidentes. Uno de estos detalles es que el 80% se reportó haberse caído del monopatín, el 11% chocó con un objeto y un 9% golpeado por un vehículo. La desventaja es que el estudio no incluye información sobre la severidad por cada clase de accidente o tipo de accidente. Entonces nos vamos al estudio de Portland, que como mencioné, es un componente del estudio o la evaluación del primer piloto de monopatines que hizo la Agencia Local de Transporte en Portland. Este estudio fijó un límite de monopatines de 2,000, un poco más de 2,000 monopatines. Se realizaron un poquito más de 700,000 viajes a lo largo de 120 días y se recorrieron un poco más de 1,000,000 de kilómetros, o sea que tuvieron un uso bastante extenso en esta ciudad. El estudio incluye los datos que dieron las empresas y también los datos que dieron los hospitales de lesionados en la ciudad de Portland. Y se reportaron 176. La gran mayoría, aunque no reportaron número, sufrieron lesiones menores, el 84% por caídas de su monopatín, parecido a UCLA, 13% por colisión con un automóvil, y la tasa de accidentalidad también parecida a la de Austin, fue de 25 por cada 100,000 viajes. Y los usuarios de monopatín resultaron ser aproximadamente el 5% de todos los pacientes que sufrieron lesiones por accidentes de tránsito dentro de este periodo de 120 días. Y en base a encuestas que se realizaron, las calles con ciclovías y también en los datos que dieron las empresas, las calles con ciclovías
o con límites de velocidad bajos fueron frecuentadas mucho más con monopatines. Se observó mucho menos monopatines en banquetas, donde había ciclovías, y también el 34% de los usuarios reportaron las encuestas que utilizaron el scooter en vez de haber realizado su viaje por Uber, Lyft o su propio automóvil. Y por último, les damos el resumen del estudio que hizo la empresa Bird, muy interesante, siendo que se basó completamente en sus propios datos. Igual hay críticas sobre credibilidad porque es realizado por la empresa privada misma y no una autoridad independiente, pero es un estudio que pues, realiza un análisis muy interesante. Podemos ver que primero hacen una comparación sobre diferentes tasas de accidentalidad entre monopatines y bicicletas, comparando la tasa de accidentalidad de Bird basada en los datos reportados por sus usuarios, que es de 24 lesiones por 1 millón de kilómetros, comparada con 37 visitas de urgencias por cada millón de kilómetros recorridos por bicicletas, cuyo número está basado en un estudio global que se realizó en países de altos ingresos en el 2017. El estudio también muestra una correlación positiva entre el uso alto entre un índice alto de People for Bikes, que es un índice que realiza una organización independiente que califica la seguridad vial para ciclistas de todas las ciudades en Estados Unidos, y un menor número de lesiones reportadas por usuarios de Bird. O sea que se puede ver claramente que las ciudades con un mayor índice tienen mucho menos lesiones. Y en base a una encuesta separada que le hicieron a 2,000 usuarios, un poco más de 2,000 usuarios, también reportan los usuarios que las ciclovías protegidas, condiciones del pavimento, las ciclovías amplias y estacionamiento asignados son los factores más importantes para mejorar la seguridad de los scooters. Esta es una de las gráficas que reportan ellos sobre estos factores que mejoran la seguridad de los scooters. También reportan esta información, incluyendo la de Portland y Los Ángeles, basada en encuestas sobre cómo los viajes en monopatín reemplazaron viajes en automóvil o en Uber o Lyft. Y por último, conclusiones sobre todos los estudios. La mayoría de estos estudios nos da información importante sobre riesgos de scooters. Sin embargo, el énfasis, no hay suficientes datos o énfasis en los riesgos o las tasas de accidentalidad entre los monopatines y otros modos activos. Y también se enfocan mucho las recomendaciones en el comportamiento de los usuarios y no se fijan lo suficiente en las condiciones de las calles, que en Estados Unidos están muy orientadas al uso del automóvil. Y por lo tanto, ahorita que están creciendo mucho la cantidad de scooters, hay una mayor urgencia para rediseñar las calles en Estados Unidos, al igual que en todo el mundo. Y pues también un dato muy importante que tienen que ir recolectando las compañías y las ciudades es la información sobre tasas de accidentalidad por número de viajes y comparar esas tasas con varios modos para ver si hay un problema que es más específico para los monopatines o si es un problema particular para todos los modos activos de transporte. También algo que mostramos en nuestro blog como respuesta a estos estudios es el problema que están sufriendo los usuarios activos en Estados Unidos. Las tasas de mortalidad han crecido muchísimo para los peatones
y la cantidad de kilómetros recorridos en automóvil también está creciendo. Y esto, la mejor forma de solucionar este problema una de las mejores formas es a través del diseño de las calles. Y estos son varios métodos en los cuales las ciudades pueden mejorar el diseño de las calles, también a través de velocidades apropiadas, límites de velocidades apropiados, sobre todo en calles urbanas. Y por último mostramos también datos sobre lo importante que es fijar límites, sobre todo de 30 kilómetros por hora en calles urbanas. Y por último terminamos con un punto muy importante que es, así como las calles en un momento en la historia de las ciudades fueron rediseñadas para acomodar los automóviles, hoy en día las nuevas tecnologías van a requerir que las civilizaciones adapten las ciudades y el diseño de las calles para que puedan funcionar otros modos de transporte y mejore la accesibilidad de la gente. Y puede haber dos escenarios completamente distintos y todo va a depender de cómo decidamos solucionar los problemas de seguridad vial. Muchas gracias. Ok, voy a abrir en este momento el micrófono a Iván de la Lanza y a Fer para que podamos abrir la discusión. Iván, ¿puedes por favor desbloquear tu micrófono? Listo, ya estamos. Sí, gracias. Solamente muy breve para darle espacio a Fer y a Alejandro que presentaron y a Diego. Recalcar 2 puntos. Parte de lo que presentó Fernanda y lo que presentó Fernanda y Diego justamente muestra cómo la evidencia en datos permite y el involucramiento en gobierno permite eficientar el número de viajes, tener 15,000 viajes en un periodo de 15,000 viajes al día en un periodo de 45 días, o sea que suman 700,000 viajes, pues es muchísimo, y cómo lo están ligando esto a las políticas públicas para poder seguir generando viajes sustentables. Y la segunda es apuntalar lo que ya comentó ahorita Alejandro. Esta investigación en Estados Unidos surge principalmente para desmitificar que los scooters o las bicicletas son vehículos inseguros. Lo que tenemos es una situación de inseguridad vial que debe de ser arreglada sistemáticamente, como lo hacemos con la seguridad pública. Es un enfoque sistémico, es un enfoque en donde la responsabilidad es de todos y en donde se toman diversas acciones desde infraestructura, operación, mantenimiento, legislación, y que no recae en si el vehículo es o no peligroso, porque como ya lo vimos, no representa la parte fuerte de la accidentalidad. Por lo tanto, las soluciones no son en cuanto a prohibir o no prohibir esos viajes, sino al contrario, buscar fomentarlos y buscar fomentarlos de manera segura. Fernanda, por favor, adelante. Tú también leíste las preguntas que tenemos ahí en el chat, ¿no? Listo. Déjalas, voy abriendo aquí porque tengo un problema con la pantalla. Sí, yo había visto algunas, no sé si quieras, igual te leo algunas interesantes que habían comentado. Sí, habían comentado, por ejemplo, del principio que algunos sistemas como BERT en otros lugares estaban haciendo su manejo de rebalanceo a través de particulares. ¿Ustedes saben si si aquí también lo están haciendo las otras empresas? Aquí lo que nos hemos dado cuenta es que están haciendo la solicitud de carga, que la gente les apoye para hacer la carga de los monopatines. Para el balanceo, nosotros sí les pedimos que tengan vehículos. De hecho, para la propuesta técnica para el permiso anual, tenían que ingresar todos los vehículos con los que planeaban operar, las características de cada uno. Nos entregaron diversos tipos de vehículos, desde triciclos de carga hasta unas como cargo bikes para llevar las baterías e irlas cambiando en campo. O sea, sí hay una variedad, pero sí les estamos pidiendo que nos apoyen con esto y que sí sea un compromiso de la empresa. Perfecto. Oye, otra pregunta que venía por acá también. Ahorita ustedes están sistematizando los datos con las empresas.
marcan cómo fue la negociación con las empresas, qué sistema utilizan y en particular en el tema de accidentalidad, si hay alguna recopilación en particular. No, básicamente, durante la operación piloto se recabó, ahora sí que las bases son en formato CSV, y nosotros hicimos todo el análisis de datos acá ya si era un programa R o un sistema de información geográfica. Ya en la operación anual, lo que estamos planteando es desde otra manera, que puede hacer a través de una API para que realmente los datos se lleguen directamente hacia un servidor. Ok, y eso sería en caso un de tema temas de accidentalidad, sí nos tenían que reportar hechos de tránsito a lo largo de este periodo. O sea, cualquier cosa que ellos registraran, ya sea por reportes de sus usuarios o que hubieran detectado. Y tenemos que subimos 34, que todos fueron leves y coincide mucho con lo que presentó Alejandro, que una de la gran parte de los hechos de tránsito que ocurren es por la impericia, por el tema del pavimento. O sea, es lo mismo que sabemos. Hay que recordar que este tipo de sistemas, tanto la bici pública como micromovilidad, no son peligrosos per se. Lo que vuelve peligroso es el contexto y es lo que tenemos que trabajar en construir infraestructura que sea segura, donde las personas usuarias se sientan seguras de utilizarlo también. Exacto. ¿Hay alguna información que ustedes estén recabando, digamos, así como en otros servicios de nueva movilidad, digamos, en Uber, que existen calificaciones para los operadores o para el servicio que recibiste en ese momento? ¿O hay algún plan para recabarlos a través de alguna plataforma que tome en cuenta al usuario, además de los accidentes, digamos, en términos de calidad de servicio? Para micromovilidad, ¿verdad? Ajá, sí, para micromovilidad. Ok. Realmente ahorita estamos realizando una estrategia en conjunto con diversas dependencias para hacer como un sistema único de información, donde realmente también ese tipo de accidentalidad u otro tipo de eventualidad nos lo puedan también reportar y ahora sí hacer como un sistema único de información incluyendo ese tipo de eventos sucedidos en ese tipo de micromovilidad. Perfecto. Y algo que es importante es la encuesta que comenté al final. Para este permiso anual sí queremos tener esta encuesta que creo que va a ser el primer panorama sobre la percepción de las personas usuarias. Entonces, así como tenemos la encuesta de percepción de Covici, que nos ha dado buenas pautas sobre el cambio modal, sobre cuál es el principal uso, cuánta gente no usaba la bicicleta, o en este caso el monopatín antes de que existiera el sistema, creemos que replicar esta encuesta para las personas usuarias de estos sistemas de transporte también nos va a permitir conocer cuál es el perfil de los ciclistas y de los usuarios de monopatín. Perfecto. Una última pregunta, yo creo, porque ya estamos sobre las 11:01, pero me pareció importante aquí. Dice, técnicamente pudieron reducir la velocidad permitida de los monopatines. Lo comprobaron, en Colombia llega a 30 kilómetros por hora de César Manuel Mariano Ávila. Sí, de hecho ese fue el trabajo que hicimos en conjunto con el INVEA. Todas las unidades nos dimos cuenta que tienen la capacidad de tener lo que en México conocemos como gobernador, que es un controlador de la velocidad, es decir, puedes programar para que no vayan a más de 25 kilómetros. Y en las visitas que se hizo con el INVEA, sí nos mostraron que hay algunos que se alcanzan hasta 40 kilómetros por hora, pero justo sí hicieron el límite para que no alcanzaran estas velocidades. Entonces sí es factible solicitárselo a las empresas para que lo cumplan. Sí, además se utilizaron como dispositivos para realmente rectificar en el sitio que se estaba cumpliendo con la velocidad estipulada, que eran los 25. Perfecto. Fernanda, Diego, Alejandro, muchísimas gracias por sus aportaciones, por dedicar tiempo. Tuvimos muchas personas conectadas. Les vamos a hacer llegar algunas otras preguntas que son de orden más técnico, más profundo, para ver si nos pueden ayudar a solventarlas y que las podemos hacer llegar a los participantes. Pero les agradecemos muchísimo su participación, información y tiempo. Ha sido muy valioso. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos ustedes. Yo les agradezco a todos, gracias Diego, Fernanda, Iván, Alejandro, gracias a todos los participantes por haber asistido a este webinar. Les invito a nuestra próxima sesión el 20 de junio. En esta sesión nos acompañará Mariana Campos, ella es gerente de desarrollo urbano en WRI México y vamos a hablar sobre la estrategia para la medición de la vida pública en el espacio público y la importancia de este tema. También con el objetivo de mejorar nuestros webinars, les invito a llenar una breve encuesta que aparecerá al finalizar la sesión y si quieren conocer un poco más de nuestra oferta de capacitación y de la programación de webinars,
pueden registrarse en la plataforma de conocimiento global de cityfixlearn.org y seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como WRI México-Ciudades y en Twitter estamos como @WRI-Ciudades. Muchísimas gracias.